Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Jueces 13, 4 y 5. Amén, Señor. Oremos. Nuestro Dios y Padre de amor, cuán agradecidos estamos, Señor, por este hermoso santo sábado más que nos permites estar en unidad para alabar, adorar y glorificar tu nombre. Gracias por todas tus bendiciones durante la semana. Gracias por cuidarnos y protegernos, a nosotros y a nuestras familias de todo mal, Señor, en nuestras entradas y salidas a nuestro hogar. Gracias por cubrir todas nuestras necesidades, Señor, cada día. Perdón te pedimos por todos nuestros pecados. Tú los conoces, Señor. Límpianos la mente, límpianos el espíritu, Señor, para que podamos conectarnos contigo en este estudio y poder discernir los planes maravillosos que tienes para cada uno de nosotros. Te lo agradecemos y rogamos en méritos de Cristo Jesús. Amén. Feliz día. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio del libro Mente, Carácter y Personalidad, capítulo 16, Influencias prenatales. Vamos a continuar este estudio tan interesante donde el Espíritu Santo de Dios le reveló a su sierva, nuestra hermana Ellen White. Dice que los padres, por su complacencia, han fortalecido sus pasiones animales. Y al fortalecerse estas, las facultades morales e intelectuales se debilitaron. Lo espiritual ha sido vencido por lo carnal. Los niños nacen con las propensiones animales mayormente desarrolladas. Han recibido el sello del propio carácter de sus padres. La fuerza cerebral se ha debilitado y la memoria llega a ser deficiente. Los pecados de los padres recaerán sobre sus hijos, porque los padres les han dado el sello de sus propias propensiones lujuriosas. Qué triste realidad, ¿verdad? Pero lo hemos visto, lo seguimos viendo y muchos de nosotros también, pues lo hemos experimentado y la bendición de Dios es que ahora podemos verlo, podemos darnos cuenta todos los defectos de carácter que hayamos heredado de nuestros padres, ¿verdad? Por generaciones. Satanás procura degradar las mentes. Se le ha mostrado, ¿verdad?, a nuestra hermana que Satanás procura degradar las mentes de los que se unen en matrimonio a fin de poder poner el sello de su propia imagen odiosa sobre sus niños. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Se refiere, ¿verdad?, que todos aquellos niños que son odiosos desde pequeños, incluso se va incrementando ese odio cuando son adolescentes o adultos, ¿verdad? Es porque lo han heredado de sus padres. Porque al final los niños nacen con un temperamento ya que vienen los genes, pero también con el carácter, ¿verdad?, del padre y la madre. Y más todo lo que el niño empieza a recibir desde su nacimiento durante su educación. Entonces, cuando seamos testigos de un niño o hayamos experimentado dentro de nuestra propia familia, incluso en nuestras propias vidas, el odio en un niño es por herencia de sus padres. Él puede, el Satanás, moldear la descendencia de ellos mucho más fácilmente de lo que pudo hacerlo con sus padres. Porque puede controlar la mente de los padres para que por medio de ellos pueda grabar su propio carácter sobre sus niños. Qué tremendo, ¿verdad? La obra del Satanás en los niños. De este modo nacen muchos niños con pasiones animales
mayormente crecientes, mientras que sus facultades morales se han desarrollado débilmente. Los que aumentan el número de su familia, cuando si consultaran su razón, sabrían que los hijos heredarán debilidad física y mental. Son transgresores de los últimos 6 preceptos de la ley de Dios. Hacen su parte en aumentar la degeneración de la humanidad y en hundir más abajo la sociedad, con lo cual perjudican a su prójimo. Si Dios considera de esta manera los derechos del prójimo, no se preocupa de una relación más estrecha y más sagrada. Si un gorrión cae sin que él lo advierta, no se preocupará de los niños nacidos en el mundo, enfermos física y mentalmente, y que sufren en mayor o menor grado durante toda su vida. Claro que sí, nuestro Dios se preocupa por cada criatura que nace en esta tierra, ¿verdad? En qué condiciones y bajo qué condiciones nacen. No pedirá cuenta a sus padres, a los que ha dado la facultad de la razón, por desentenderse de ella y por convertirse en esclavos de la pasión, cuando, como resultado de ello, las generaciones posteriores tendrían que llevar la marca de sus deficiencias físicas, mentales y morales. Por supuesto que sí, nuestro Dios nos va a pedir cuentas de cómo educamos a nuestros hijos. Y ahí es donde nosotros tenemos que preocuparnos cada día, si somos padres y madres, de cómo estamos educando y qué les estamos transmitiendo a nuestros hijos cada día. Nos dice también aquí que hombres enfermos con frecuencia han ganado los afectos de mujeres que aparentemente estaban sanas. Y porque se amaban mutuamente, se sentían con toda libertad de casarse. Si esto afectara únicamente a los que participan en el matrimonio, el pecado no sería tan grande. Voy a hacer una pausa aquí. Yo he tenido la experiencia en mi vida de haber conocido parejas de novios, ¿verdad? Hombre y mujer, donde desde el noviazgo demostraban todas esas deficiencias de carácter. Y incluso en una ocasión conocí una pareja donde ella tenía tendencias de agresiones físicas y llegó al grado de agredir físicamente a su novio. Y en una ocasión los dos se golpearon físicamente, se agredieron y fue algo muy feo, muy tremendo, algo muy triste que yo experimenté en mi vida y dije, yo no quiero eso para mi vida. Pero ahora puedo darme cuenta de que esos jóvenes, ¿verdad?, habían heredado el carácter de sus padres y especialmente la mujer, ¿verdad?, en esa pareja fue en esta ocasión la agresora. ¿Y qué pasa? Pues que la otra persona, en este caso el novio, pues tuvo que defenderse y tratar de ponerla en su lugar. Pero fue una situación muy, muy triste y que al final, tarde que temprano, todos esos defectos de carácter salen, ¿verdad?, a relucir en algún momento de la vida de las personas. Entonces es solo un ejemplo que quise compartir con ustedes, que efectivamente este tipo de enfermedades, ¿verdad?, mentales, físicas, emocionales, son transmitidas a los hijos y los hijos a los nietos y son transmitidas. Por eso nuestro Dios nos dice que el pecado son cadenas de maldición, ¿verdad?, que son transmitidas hasta la 4ª generación. Entonces, solo ¿quién y por medio de quién pueden ser rotas esas cadenas de pecado para que no las sigamos transmitiendo a nuestra descendencia? Cristo Jesús, nuestro Rey Salvador. Por su gracia y rindiendo nuestra vida a Cristo Jesús, solo por medio de Él van a ser rotas esas cadenas de pecado, esos defectos de carácter.
toda esa maldición en nuestras vidas por generaciones por medio de Cristo Jesús. Hablando de la enfermedad que pasa de una generación a otra, dice que obligan a sus hijos a sufrir a causa de las enfermedades que les transmiten los padres. Así es como la enfermedad se ha perpetuado en una generación tras otra. Han dado a la sociedad una raza debilitada y han hecho su parte para deteriorar a la humanidad al hacer que la enfermedad fuera hereditaria, con todo lo cual el sufrimiento humano se ha acrecentado. Hay otro factor aquí también muy importante de mencionar. Otra causa de la deficiencia de la generación actual en lo que concierne a la fortaleza física y al poder moral la constituyen los casamientos entre hombres y mujeres cuyas edades varían ampliamente. Aquellas parejas que se llevan muchos años de diferencia, ¿verdad? Incluso ya 5 o 10 son muchos, pero hay muchas parejas que tienen hasta 15 o 20 años de diferencia. Eso es tremendo y afecta en gran manera, ¿verdad?, a los hijos. Principalmente a la pareja, ¿verdad? Por la diferencia de edad, pues es diferente forma de pensar y obviamente el cuerpo, ¿verdad? Reacciona diferente porque uno madura antes que el otro. Dice que los hijos de estas uniones, cuando las edades difieren ampliamente, con frecuencia han tenido mentes desequilibradas. También su fuerza física ha sido deficiente. En semejantes familias se han manifestado rasgos de carácter alterados, peculiares y hasta penosos. Los hijos suelen morir prematuramente y los que llegan a la madurez en muchos casos son deficientes en su fuerza física, en su poder mental y en su dignidad moral. Así es como se ha arrojado al mundo una clase de seres que han sido una carga para la sociedad. Sus padres eran responsables en gran medida por el carácter desarrollado por sus hijos, el que se transmite de generación en generación. Amén. Y todo esto es tan importante, ¿verdad? Que como ahora que lo sabemos, podemos darnos cuenta que todos los factores al momento de unirnos, ¿verdad?, con una pareja al contraer matrimonio desde el noviazgo, es tan importante de pensar que tengan en primer lugar yugo igual, no yugo desigual, yugo igual, que los dos tengan el temor de Jehová, que los dos busquen adorar, agradar, obedecer, honrar y glorificar a Dios, porque si no están en yugo igual, ese matrimonio no va a prosperar. Las mujeres no siempre han seguido los dictados de la razón y en cambio han obrado por impulso. Dice que Dios las tendrá por responsables en gran medida por la salud física y el carácter moral que de este modo han transmitido a las generaciones futuras. La complacencia de las pasiones animales y de la tosca sensualidad han constituido características notables de su descendencia, que se ha ido rebajando de una generación a otra, aumentando las miserias humanas a un grado terrible y apresurando la depreciación de la raza. Qué tristeza, ¿verdad? Cómo el Satanás obra desde antes del nacimiento de los niños, ¿verdad? Si ya hay deficiencias en el carácter de los padres, si ya hay tanto pecado y cadenas de pecado arrastrando en cada una de las familias de ambos padres, cómo el Satanás empieza a obrar antes de que el bebé nazca y después continúa su obra utilizando las mentes de los padres para distorsionar, ¿verdad?, afectar y alterar a su complacencia el carácter de los niños. Entonces, por eso podemos ver tantos niños, ¿verdad?, que han sido abusados muchas veces por sus propios padres. Incluso, pues esos niños, si no reciben esa ayuda, ¿verdad?,
si no lo denuncian, si no hay alguien que los pueda ayudar y rescatar, después esos niños se convierten también en victimarios. Entonces es una cadena de maldición y de pecado que hay que tener tanto cuidado en detectar a tiempo, ¿verdad? Y es también muy importante que nosotros contribuyamos cada día, ¿verdad? En el cuidado, en la protección y en la guianza espiritual de esos niños que estén a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra iglesia, ¿verdad? Y si tenemos en nuestro trabajo contacto con los niños, pues ayudarlos de la mejor manera posible. Muy bien, dice que los hijos serán en gran medida lo que sean sus padres. Las condiciones físicas de estos, sus disposiciones y apetitos, sus aptitudes intelectuales y morales, se reproducen en mayor o menor grado en sus hijos. Amén. Cuanto más nobles sean los propósitos que animen a los padres, cuanto más elevadas sus dotes intelectuales y morales, cuanto más desarrolladas sus facultades físicas, mejor será el equipo que para la vida den a sus hijos. Cultivando en sí mismos las mejores prendas, los padres influyen en la formación de la sociedad del mañana y en el ennoblecimiento de las futuras generaciones. Amén. Los padres y las madres deben comprender su responsabilidad. El mundo está lleno de trampas para los jóvenes. Muchísimos son atraídos por una vida de placeres egoístas y sensuales. Completamente de acuerdo, porque yo viví estas tentaciones cuando fui adolescente, cuando fui joven, ¿verdad? El Satanás nos pone trampas cada día a los jóvenes, sumado a los defectos de carácter que heredamos, ¿verdad?, de nuestros padres. No pueden discernir los peligros ocultos o el fin temible de la senda que a ellos les parece camino de la felicidad. Es cierto. Yo les comparto un paréntesis. Una de las experiencias más terribles de mi vida, se puede decir que fue pues un trauma de mi juventud, fue que yo estaba jovencita y tuve una relación entre los 18 y 25 años. Yo estaba en la universidad. Y me empezó a pretender un muchacho que me llevaba bastantes años, un muchacho ya con mucha experiencia. Y tristemente yo caí, ¿verdad?, en esta tentación. Y tuvo un final trágico. Salí yo muy dolida, muy lastimada, muy afectada, porque al final, ¿qué hice yo? Me dejé llevar por el instinto y me dejé llevar por el gusto, la atracción, la vanidad, tantas cosas, ¿verdad?, que el Satanás usa para sembrar en la mente de los jóvenes para hacer su voluntad y manipularlos. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba muy jovencita, inmadura, no tenía esa guianza espiritual que yo necesitaba para darme cuenta las intenciones, ¿verdad?, de que tristemente muchos hombres jóvenes buscan en las muchachas. Entonces es muy importante que nosotros hablemos todas las veces que sean necesarias con nuestros hijos acerca de la obra del Satanás, cuando nosotros somos más propensos a caer a las tentaciones, en este caso ellos, ahora los jovencitos, en las trampas del Satanás. Hay que prepararlos, darles las armas espirituales para que ellos logren discernir, ¿verdad?, esas trampas. Dice que al ceder a los apetitos y pasiones malgastan sus energías y millones quedan perdidos para este mundo y para el venidero. Los padres deberían recordar siempre que sus hijos tienen que arrostrar estas tentaciones. Tienen que preparar a los niños, a los jóvenes, antes de su nacimiento para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. Amén. ¿Cómo?
estudiando la palabra de Dios cada día con ellos, llenándolos del poder de la palabra de Dios, orando sin cesar desde que el bebé está en el vientre por esa criatura, cuando nace, en su niñez, en su adolescencia, en su juventud y aún de adultos. Orar sin cesar por nuestros niños y jóvenes. Esta responsabilidad recae principalmente sobre la madre, que con su sangre vital nutre al niño y forma su armazón física. Le comunica también influencias intelectuales y espirituales que tienden a formar la inteligencia y el carácter. Amén. Yo les comparto también que cuando yo estaba embarazada de mi hija, me preocupé cada día por su bienestar físico, que naciera, que se formara sana, completamente sana. Entonces, para la honra y gloria de Dios, yo me cuidé al 100%, ¿verdad? De no tratar de no comer cosas que le dañaran a mi bebé. Obviamente jamás consumí alcohol, ni cigarrillo, ni nada de eso que pudiera dañarla a ella. Y recuerdo que tenía un hábito en ese entonces que era estar escuchando música clásica para bebés. Y eso me tranquilizaba mucho y yo sentía también que le ayudaba mucho a mi hija desde el vientre y le gustaba. Y yo ahora puedo darme cuenta que también en muchas ocasiones disfruta el escuchar música clásica. Muy bien, los padres han dado su propio sello de carácter a sus hijos y si algunos rasgos están indebidamente desarrollados en un niño y otro revela una fase diferente del carácter que es desagradable, ¿quiénes deberían ser tan tolerantes, pacientes y bondadosos como los padres? ¿Quiénes deberían ser tan fervientes como para cultivar en sus hijos las preciosas gracias del carácter reveladas en Cristo Jesús? Las madres no aprecian ni la mitad sus privilegios y posibilidades. No parecen comprender que pueden ser misioneras en el más alto sentido, colaboradoras con Dios en ayudar a sus hijos a construir un carácter simétrico. Amén. Qué parte tan importante y de gran responsabilidad tenemos las madres, ¿verdad? Dice que podemos ser misioneras y colaboradoras con Cristo en la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Para construirles un carácter simétrico. Esta es la gran tarea que Dios les ha dado. La madre es el agente de Dios para cristianizar a su familia. Amén, Señor. Nos dice también aquí que los padres pueden haber transmitido tendencias a sus hijos, las cuales harán más difícil el trabajo de educar e instruir a estos niños a ser estrictamente temperantes y a desarrollar hábitos puros y virtuosos. Si el apetito por alimentos malsanos y por estimulantes y narcóticos les ha sido transmitido como un legado por sus padres, qué responsabilidad terriblemente solemne recae sobre los padres para contrarrestar las malas tendencias que les dieron a sus hijos. ¿A qué se refiere aquí? Pues no nada más alimentos malsanos, ¿verdad? Todos aquellos alimentos que no nutren. También estimulantes y narcóticos. ¿Cuántas experiencias, verdad, hemos visto donde madres o padres que han tenido adicción a las drogas, incluso mujeres embarazadas que siguen consumiendo drogas? ¿Qué pasa con esas criaturas? Nacen adictos y tienen que recibir un tratamiento especial esos bebés desde que nacen para quitarles esa adicción. Y es tremendo porque esos niños pues ya nacen, ¿verdad?, con esa maldición tan fuerte de pecado y su carácter pues obviamente distorsionado. No pueden ellos, no se pudiera decir que tienen ya asegurado, ¿verdad?, una niñez, una adolescencia, una juventud sana, porque ya nacen, ¿verdad?,
con ese tipo de problemas tan graves físicos y mentales. Pero vuelvo al punto principal. Nuestro Señor Cristo Jesús los puede hacer libres de esas enfermedades, solo yendo a nuestro Señor. Dice que cuán ferviente y diligentemente necesitan trabajar los padres para cumplir su deber con fe y esperanza en favor de su desafortunada descendencia. Cuando los padres y los niños se encuentran en el día final para rendir cuentas, porque todos llegaremos a ese día final, tendremos nuestro juicio cada uno de nosotros y tendremos que rendir cuentas a nuestro Señor de qué función tuvimos, cuál fue nuestro trabajo como padres y vamos a ser juzgados, ¿verdad?, por lo que nosotros les dimos o les dejamos de dar a nuestros hijos. ¿Qué escena se verá? Miles de niños que han sido esclavos de los apetitos y de vicios degradantes, cuyas vidas han sido fracasos morales, estarán frente a frente con sus padres que los hicieron lo que son. ¿Quiénes sino los padres han de afrontar esta terrible responsabilidad? ¿Fue el Señor quien corrompió a estos jóvenes? ¿O no? ¿Quién entonces ha hecho esta terrible obra? ¿No fueron transmitidos los pecados de los padres a los hijos por apetitos y pasiones pervertidas? ¿Y no se completó la obra por los que descuidaron su educación de acuerdo con el modelo que Dios ha dado? Tan ciertamente como que ellos existen, todos estos padres tendrán que pasar el examen de Dios. Amén, Señor. Esto nos ayuda a reflexionar y a que analicemos, ¿verdad?, todo lo que venimos arrastrando en nuestras vidas, de nuestras familias por generación tras generación. Enfermedades, vicios, ¿verdad?, físicas, mentales, emocionales. Entonces es muy importante que ahora abramos nuestros ojos y nos demos cuenta qué nos ha hecho daño, qué nos ha separado de nuestro Dios, qué ha afectado de nosotros, nuestros defectos de carácter, a nuestros hijos y que ellos los heredaron. Es momento de ir de rodillas en oración como familia y pedirle a nuestro Dios perdón, reconocer con arrepentimiento en el corazón y humildad en el corazón en todo lo que hemos fallado y que hemos dañado a nuestros hijos o a las personas que han estado a nuestro alrededor a causa de las cadenas de pecado. Los padres necesitan recordar siempre que sus hijos tienen que arrostrar tentaciones. Deben preparar al niño desde antes de su nacimiento para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. Amén. Es un gran párrafo y poderoso, por eso está repetido en este capítulo. Vamos a terminar con esto. Dichosos los padres cuya vida es un reflejo fiel de la vida divina, de modo que las promesas y los mandamientos de Dios despierten en los hijos gratitud y reverencia. Dichosos los padres cuya ternura, justicia y longanimidad interpreten fielmente para el niño el amor, la justicia y la paciencia de Dios. Amén. Dichosos los padres que al enseñar a sus hijos a amarlos, a confiar en ellos y a obedecerlos, les enseñan a amar a su Padre Celestial. Amén. A confiar en Él y a obedecerlo. Cuando nuestros niños nos obedecen y nos respetan, están obedeciendo a nuestro Dios, porque Dios nos envió como instrumentos a sus vidas. Y es lo que yo le digo a mi hija. Tengo una hija adolescente y está pasando por momentos difíciles de rebeldía y me duele mucho porque la tengo que disciplinar y educar como Dios me pide que lo haga. Entonces, pues no le gusta, pero lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque la amo y porque yo sé y tengo la fe y confianza en Dios que algún día lo va a entender, como yo lo entendí con mis padres. Los padres que hacen a sus hijos semejante dádiva los enriquecen
con un tesoro más precioso que los tesoros de todas las edades, un tesoro tan duradero como la eternidad. Amén, Señor. Gracias por tu tiempo, que tengas una hermosa y bendecida semana en Cristo Jesús y nos vemos la semana que viene.